Muy buen día, ¿cómo están? Aquí Rodolfo Garbarino en un nuevo programa del Club del Ajedrez, en este caso el programa número 42, donde seguiré con los pormenores del Campeonato Mundial de Mayores de 50 años por equipos disputado en Rodas, Grecia. Y en este caso voy a hacer una pequeña inversión de roles porque invitaré a mi amigo y colega y profesor de la Escuela Municipal San Isidro, Enrique Rojo Lynch, que me va a entrevistar en relación a este campeonato que acaba de pasar recientemente. En primer lugar, saludo Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, Rodolfo, gracias por invitarme. Y bueno, entrando en materia, tratando de que vos le transmitas a tu gente la experiencia de un nuevo mundial que te toca disputar representando a Argentina. Contame un poquito tus antecedentes históricos de representante argentino en el ajedrez en campeonatos mundiales, Rodolfo. Bueno, sí, empezamos con el Mundial Juvenil que jugué en Copenhague en el año 1982. Yo había sido primero campeón panamericano juvenil en el año 1981 y eso me había clasificado directamente a jugar este Mundial, donde jugaban en los menores de 20 años, campeones de cada uno de los países del mundo. Muchos de los jugadores que jugaron en ese momento fueron grandes figuras del ajedrez mundial a posteriori. Por ejemplo, Nigel Short, que era el representante de Inglaterra, fue subcampeón mundial, y después hubo otros grandes jugadores. Uno que me tocó ver ahora en el Mundial por equipos de mayores de 50, como Hjartarson, que era el segundo tablero de Islandia. Caso de Hjartarson, llegó a jugar en candidatura la etapa semifinal contra Karpov, que perdió un match ahí muy peleado. También llegó a estar entre los mejores del mundo en su momento. Y después estaba Joel Benjamin, que ahora fue el segundo tablero del equipo de Estados Unidos, campeón mundial en Rodas. Había jugado el Mundial Juvenil y había salido por debajo mío en ese Mundial Juvenil de Copenhague. Ellos, entre otros, pues estaba Sokolov, de la Unión Soviética. Sí, después otros grandes jugadores que han sido grandes maestros de elite. Me acuerdo alguno que le he ganado Klinger, campeón austríaco, Nick Boer, gran maestro holandés, que lo tengo 2-0. Bueno, ese es en el Mundial Juvenil. Posteriormente jugué 3 mundiales de menores de 26 años. 2 años en Puerto Rico y 1 año en Chicago. El de Chicago era sumamente fuerte, pues lo había ganado el equipo soviético, estaba Estados Unidos, estaba Inglaterra, eran equipos muy duros europeos. Argentina quedó octavo en ese mundial. Y después, en los 2 siguientes que se hicieron en Puerto Rico, Argentina sería subcampeón mundial, 1 año de Inglaterra, otro año de Holanda, donde jugó este mismo Niels Boer que te acabo de nombrar. Yo había jugado en el cuarto tablero y le volví a ganar, así como en el Mundial Juvenil. Argentina ganó ese match, pero después en los matches menores, Holanda había hecho más puntos que nosotros. Y después de esos mundiales, ya pasaríamos a los mundiales de mayores de 50, donde jugué en Dresden en el año 2015, que iba en el primer tablero, donde hice un porcentaje de +1, que significa del 50%, hice un punto más. Creo que había ganado 3 partidas, empaté 3 y perdí 2, algo así. Y llegamos a este mundial. Rodolfo, yo que te conozco de chico tuyo, éramos habitantes del mismo barrio y jugábamos al ajedrez de chicos en Barrancas de Belgrano. Yo valoraba en el comienzo tu creatividad, tu combinación. Tu libro preferido era el libro de Alekhine, ¿no es cierto?, en su momento, sí, que vos lo tenías siempre con vos, y eras un talento de combinación. Fuiste demostrando en tu asociación al Club Argentino una gran mentalidad de éxito, pero fuiste también equilibrando esa creatividad, esos partidos de grandes sacrificios y triunfos en pocas jugadas, a un estilo más equilibrado, más sólido, de también incorporar el concepto posicional
que, como vos denominás a tu juego, dinámico posicional, ¿no es cierto? Claro. Si bien ahora estás jugando poco porque priorizás la enseñanza, cuando jugás perdés muy pocas partidas, ¿verdad? Es muy difícil ganarte. Sí. Estoy hablando de nivel mundiales, grandes maestros, jugadores reconocidos, ¿no? Claro, yo una de las cuestiones que tengo en mi personalidad, llamémosle, es poner mucho temperamento, mucha garra, concentración, amor propio. Y bueno, por ahí estoy un tiempo sin jugar, me he entrenado para el Campeonato Mundial, pues me lo tomo sumamente en serio cada vez que compito, más en competencias donde está nuestro país de por medio. Tomo de responsabilidad que a pesar de todas las clases que doy, daba un tiempo el fin de semana a mi entrenamiento. En otras épocas te diría yo que el amor al ajedrez hacía que yo en tiempos libres seguía estudiando ajedrez. En los últimos años había mermado un poco esto, pero cuando ya estaba el Mundial en vista me puse a entrenar nuevamente y bueno, costó quizás la entrada de la primera ronda, una cosa así. Y siempre decimos en ajedrez que una cosa es entrenar y otra cosa es competir, Claro. porque estar acostumbrado a la dinámica del tablero, a los tiempos de reflexión, a mover, a la tensión que significa una partida es irreemplazable con el entrenamiento, ¿no es cierto? Claro, claro. Pero, ¿qué te parece si entramos a recordar un poco cómo fue tu actuación, cómo se inició el Mundial de Rodas? Dentro de todo tuvieron el privilegio de competir en un lugar de ensueño, ¿no es cierto? Sí, era un lugar bárbaro, un hotel de 5 estrellas, realmente se respiraba, bueno, una mezcla de ajedrez con un lugar turístico histórico, bueno, pues una ciudad medieval, la parte antigua de Rodas, unido a paisajes muy bellos de mar y de montaña, porque los griegos solían construir todo hacia arriba, en la parte histórica. Ajá. Entonces era como que teníamos tiempo en la mañana de hacer un poco de turismo, de ver de qué se trataba todo eso muy histórico. Por otro lado, bueno, preparábamos las partidas a la noche una vez que terminamos de jugar, contra quién nos tocaba y preparábamos las aperturas. Y al día de la partida, bueno, se almorzaba y nos concentrábamos como para empezar la lucha de 4 o 5 horas a veces, que bueno, que hay que estar mentalizado y preparado para la competencia, ¿no? Sí, quiero resaltar que Rodolfo ha tenido gran determinación en su vocación de ajedrecista y de sostener su vida, su ingreso a través de la enseñanza. Él siempre demostró una gran convicción, una gran voluntad, un gran esfuerzo en que el ajedrez le diera un sustento y unas condiciones de vida favorables. Sí. Y a través del tiempo ha logrado una estructura de trabajo, de reconocimiento, de continuidad con su actividad, que hoy le permite darse estos gustos, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que todo lo que emprendas con algún talento y con mucha pasión, algún talento y mucha pasión, creo que tiene una determinación hacia el posible éxito. Pero hay que estar decidido, hay que ser muy serio. Vos podés ser una persona alegre, como considero serlo, pero por otro lado muy serio y responsable en cada una de tus cuestiones. O sea, vos tenés que ser responsable, llegar a tiempo a cada una de las clases, darle todo de vos a tus alumnos, y cuando jugás es en parte lo mismo. Vos no podés ir a jugar desentrenado o poder, no sé, te vas a comer, no sé, de una forma tremenda antes de ir a jugar la partida, claro. O salir toda la noche anterior y presentarte a jugar. No, todo eso requiere una vida ordenada, entonces hay que estar mentalizado y después, por otro lado, que hemos hablado mucho de esto con Enrique, la parte de la mentalidad ganadora, porque yo creo, a grandes rasgos, sí, hablando de este campeonato mundial, lo que ha ocurrido con respecto a mi vida personal, voy a hablar. Yo he tenido una muy buena terapia en los últimos años y he ganado mucho de autoestima, bueno, de quererme a mí mismo, de verme más seguro, y entonces de esa manera eso se ve en las partidas,
porque la vida se refleja en la partida de ajedrez. Y entonces si vos te encontrás jugando con un gran maestro, como me ha tocado un par de grandes maestros en el torneo, vos te tenés que plantarte con seguridad y decir, yo le puedo ganar, y entonces plantear la partida desde ese punto de vista. Si vos te pones a jugar con alguien y decís, no, hoy tengo todas las chances de perder, casi seguro vas a perder. Claro, claro, la seguridad, la preparación, el esfuerzo y sentirse con la confianza de poder triunfar es un pack, ¿no es cierto?, que te da los resultados que has obtenido en este mundial. Creo no equivocarme si resultaste del equipo el jugador con mejor rendimiento. Sí, jugué en el segundo tablero, jugué con el segundo mejor de cada sitio, y fui hice más 3, ¿no? Gané 4, perdí 1 y empaté 3. Mis compañeros dieron alrededor del 50% todos, y logré una actuación satisfactoria a nivel personal, pero tenía que ver mucho esto que yo te comento, de tener más seguridad en mi juego, en mis fuerzas, y también otros factores, como que a veces es necesaria la templanza, la tranquilidad en los momentos críticos, varias cuestiones que en cada momento tenés que aplicar una de ellas. O sea, a veces tenés que desenvolverte en una posición difícil y tenés que jugar con tranquilidad, otras veces tenés que jugar rápido y enérgico. Sí, es complejo el ajedrez, por eso tiene su riqueza. Hay momentos serenos del comienzo de la partida, hay momentos claves en la tensión del medio juego y no suena un timbre, una campanita para alertarte acerca de las posibilidades de determinadas jugadas, ¿no es cierto? Entrando en materia, vamos a empezar a comentar algunas partidas o lo que fuiste sintiendo en el torneo. ¿Cómo comenzó cómo iniciaste la primera partida? Te tocó de blancas, ¿verdad? Bueno, se había tomado la siguiente decisión en el equipo, que este es un equipo de amigos, un equipo de gente que íbamos pagando nuestro propio bolsillo en el tema de ir al mundial, ¿no? Y entonces habíamos puesto de acuerdo que íbamos a hacer un tiempo de turismo, un tiempo de mucha seriedad en el torneo y tratar de mejorar la ubicación de Dresden. Íbamos con 3 maestros internacionales en el equipo, estaba Gustavo Maía de primer tablero, yo de segundo, el tercero Guillermo Llanos, que uno de los integrantes había auspiciado su viaje porque otro que iba a ir era el maestro FIDE Daniel Tobillas, tuvo un percance de salud, que espero que esté repuesto, y después estaba Carlos Grusca, que fue campeón argentino juvenil en mi época y que es el maestro FIDE. El quinto tablero es un jugador un poco más flojo, pero es muy importante en el equipo, que es Rudy Pérez Warten, que es quien había auspiciado el viaje de este otro jugador que yo te comento, y era el capitán del equipo, que maneja a la perfección 4 idiomas. Sí, el mentor Rudy Pérez Warten significa mucho para que esta aventura de representar a Argentina en un mundial pueda ser posible, ¿no es cierto? Claro. Si hay alguna dificultad, él siempre va a estar bien predispuesto. Una persona muy valiosa en el ajedrez. Él está defendiendo el ajedrez en general, pero está radicado en zona oeste, en la Federación Oeste, ¿no es cierto? Sí. Así que ¿cómo fue ese comienzo? Entonces habíamos determinado jugar la misma cantidad de partidas cada uno. Íbamos a jugar todos 7 partidas de las 9 y alguno podía llegar a jugar la 8ª partida, que yo decía, el primer tablero, como yo fui el año pasado, quien jugó 8 partidas, podía ser el candidato. Y entonces en el primer match nos tocó un equipo, estábamos preclasificados 8 sobre 26, y nos tocó alguien, o sea, como el fixture se determina, el equipo, si son 26 equipos, el 1 va a jugar con el 14, sí, el 2 con el 15. Con la segunda mitad. Claro, hoy vamos a jugar con el equipo 20 aproximadamente el torneo, con lo cual consideró el capitán que era mejor que salga el primer tablero de la rotación. Ajá. Y después jugar las 8 partidas restantes, y que jugáramos, yo jugara el primer tablero y así sucesivamente. Yo no lo hubiera hecho así, yo creo que la primera partida
Es importante empezar bien. Es importante sí, ganar 4-0, y no solamente en ganar 4-0, o sea, por el hecho de golear, porque en realidad daba la misma cantidad de puntos ganar 2,5 a 1,5 que 4-0. Esto es como el gol average. En caso de empate en una posición, el 4-0 pesa más. Empieza a considerarse. Pero es el sistema olímpico que te daba puntos el ganar 2,5. Es decir, que la diferencia era en un supuesto desempate para la clasificación final. Sí. Yo hubiera preferido, en la primera ronda es importante que jugar con el mejor equipo, sobre todo que muchos de nosotros estamos inactivos, y el hecho de entrar a la cancha confiado y ganando... Sí, implica, ya tenés un plus de seguridad. Bueno, cada uno es como es. Para mí es en todo deporte uno lo ve también en el fútbol, ¿no es cierto? Cuando se le abre el arco al goleador, ¿no es cierto? La razón psicológica pesa mucho, ¿no es cierto? En ajedrez. Para mí es decisivo entrar ganando. Bueno, también por el otro lado está la confianza que te tenía el equipo de ponerte en la primera ronda, en el primer tablero. Sí, yo hubiera querido, en principio, como no estaba jugando, era humilde y quería retroceder un tablero. Como así la otra vez, defendí mi primer tablero, yo decía, bueno, no estoy jugando los últimos 3 años, desde el casi Dresde, el último mundial no había competido, sí había competido en semirápidos, tenía algunas victorias. Sí, muy buenos resultados. Como con Diego Flores o tablas Pichot. con Pichot, Sí. Claro, tenía algunas victorias así. Pero pensado es otro juego casi, ¿no? He pensado una partida y le había ganado a Nahuel Díaz con negras en Faogba. Bueno, cada vez que jugaba bien, pero eran ritmos de juego. Claro. Les estoy nombrando algunos de los top 10 de la Argentina, y Nahuel Díaz seguro top 15, ahora se nacionalizó uruguayo. Uruguayo, no sabía. Sí, como Hoffman. Y bueno, así empieza la primera partida. Bueno, ¿cómo te sentiste entonces en el primer tablero? Empieza el torneo, empieza el Mundial mayor de 50 años. Claro, juego con un jugador en alrededor de 250 puntos menos que yo, el galés, y entonces empiezo de un modo agresivo la partida. Él juega una apertura poco convencional, porque a E4 respondió la apertura defensa Nimzowitsch con caballo C6, y bueno, yo hago una ocupación central, gano espacio y quedo con un claro mejor desarrollo. Entonces yo pensaba que se estaba dando una partida justo para mis condiciones, de lograr combinar, de atacar. Y yo en todo momento de la partida me sentía con superioridad, como que yo estaba con iniciativa. Bueno, los programas no opinaban lo mismo. En algún momento parece que él hizo una maniobra en el centro, que la vimos la semana pasada, la partida, con un E5, donde señalaba que había cambiado de manos de la partida. Pero esto fue inmediato, sí, como que había tenido un momento que él había recuperado un buen juego, pero de inmediato la partida era muy compleja, comete un error, él comete un error grave en una posición difícil y de enroques opuestos, y en ese momento donde el rey está en H8 sin casillas de escape. Yo recuerdo, por ejemplo, que en un momento vos jugás H3 con la idea de jugar G4 y lograr G4 para abrir la columna G en enroques opuestos y atacar al rey, ¿no es cierto? Claro. Que quedó un poquito expuesto el rey negro. Hago eso, el rey estaba expuesto, pero él encontró un E5 que si juega con precisión, claro, pero nadie te dice. El mono 3, la computadora ahí en el medio de la partida, como que sí. El otro aflojó un poco y ahora pasás a estar bien. Es decir, que en pleno mediojuego, tu mejor desarrollo, tuviste, vos amenazabas mate en G7, me acuerdo. Claro, ¿no es cierto? Yo no sentía que en ningún momento se había revertido la partida. Yo pensaba que lo estaba atacando con dureza. Sí. Y que lo estabas atacando. Lo estaba con dureza, y en ese momento que él afloja, que tampoco te dice nadie que aflojó, había una combinación espectacular que hubiera entregado 2 piezas. Sí. Rodolfo estaba doblado en la columna G, si bien mal recuerdo, y la dama negra era la única defensora de la casilla G7. Era un sacrificio de desviación. Sí, caballo 4 toca a la dama, que no tiene retiradas, tiene que tomar D por E, y ahí torre de 6. Desviando la dama. Pero no era tan simple, porque podía tapar después el contacto alfil E6, y ahí seguía torre por E6. Claro, y después apareció un dama C3. En un momento determinado, no, ahí dama G7, pero en otros momentos digamos, la base de la combinación, si él retiraba la dama F7, en vez de hacer esto, era un dama C3, donde se había sacrificado el caballo
para justamente abrir la diagonal negra. Lograr justamente la entrada de la dama a través de la línea y en diagonal atacar al rey que estaba en H8. Hubiera sido una combinación espectacular. Ese tipo de combinaciones, cuando yo estaba muy entrenado, te diría yo entre mis 20 y 30 años, era muy probable que yo las viera. Cuando atacaba de una manera constante, algunos como, bueno, maestros que yo recuerdo mucho, como Luis Bronstein, ya fallecido, me decía que era como un boxeador, como un fajador, que iba directamente a buscar el knockout en los primeros rounds. A buscar el knockout en los primeros rounds, y yo era de esas características, era un jugador de mucha iniciativa, basado en el juego, ahora que él lo menciona, cuando éramos niños, jugábamos en las Barrancas de Belgrano, yo adopté el estilo de Enrique, que era de esas características. Era un juego del todo o nada, como decíamos, hablamos tanto de la brecha, de la política, de los extremos, del todo o nada. Y yo estoy en un periodo de mi vida donde quiero buscar los grises. Claro, donde me parece que es interesante los acuerdos, es interesante los puntos medios, y justamente en el ajedrez se trata de no buscar la piña del knockout, como hablábamos de tenis, o el saque y volea, como habláramos, en el tenis y en el boxeo antes, y en el ajedrez es jugar en toda la cancha, pudiendo estar en la combinación, como se hubiera dado en este caso, pero también en el juego de posición, o sea, viendo todas las cuestiones, ¿no? Bueno, ¿cómo entonces vos tuviste iniciativa, él se defendió, y cómo fue la partida? ¿Cómo terminó la partida? Claro, si yo seguí con un peón de ventaja durante todo el juego, hasta que decidí, en un momento determinado lo vuelvo a entregar por un peón doblado para dejar expuesto al rey adversario. Y yo te diría que sí, ahí tuve alguna chance menor con relación a lo otro, que yo hubiera estado con la partida decidida, tenía una chance de tener clara ventaja, pero él se defendió en momentos de la partida haciendo jugadas justas, ¿no? Jugadas justas y únicas, y llega a una posición como de problema, diría yo, en la posición final, donde curiosamente no le logro enganchar el alfil que se encontraba en el aire, y él que quedaba con el rey expuesto, pero no había más que perpetuo. Terminada esa jornada, digamos... El equipo argentino ganó 3,5 a medio, y vos en el primer tablero hiciste tabla, con el mejor jugador galés. Pero yo no estaba del todo conforme con yo hubiera querido cristalizar con una victoria. Como habíamos hablado en el equipo, de hacer una rotación, el segundo match nos tocaba un match muy difícil, nos tocaba con Islandia, con 4 grandes maestros, y era muy probable que me tocara Yartason en el segundo tablero, y yo creo que... recuerdo, ¿no?, al público joven que por ahí... en Islandia se jugó un match por el título del mundo. Sí, se jugó Fischer-Spassky. Fischer-Spassky. Entonces esa generación de islandeses seguramente se fortaleció con ese match, ¿no? Sí. Entonces son grandes jugadores el equipo islandés, y yo realmente, habiendo empatado la primera ronda, hablando de la confianza, de la retroalimentación que te da una victoria y que trae otra victoria, no me encontré del todo preparado para afrontar ese match. Y prefería empezar con un jugador un poco más flojo y ir poco a poco subiendo de escalón hasta que me toque un jugador bueno. Lo comprendieron mis compañeros de equipo, porque yo también he dicho que en Dresden, en la última ronda, yo ya estaba fuera del equipo porque había jugado las 7 partidas, un compañero tuvo un percance de salud y yo tuve que jugar sin haber estado mentalizado y preparado para hacerlo. En este caso yo prefería jugar en el tercer tablero por mi falta de competencia, y bueno, se determinó hacerlo por ranking y yo accedí. Pero en este caso pedí que se me escuchara, porque yo me conozco a mí mismo y sé que yo cambio totalmente con un colchón de puntos empezando a ganar, y cuando me toque el gran maestro teniendo más puntos iba a ser difícil para él. Entonces había que retroalimentar un poco la confianza. Yo creo, Rodolfo, que vos ahí demostraste o concretaste un acto de madurez. Claro. Porque generalmente la impaciencia, el deseo de lograr un triunfo inmediato, predispone más a una derrota que a un triunfo. Claro. Porque uno tiene que ir nivelando su confianza, recuperando su confianza. Yo recuerdo una anécdota del primer match, Karpov
campeón mundial, contra el joven, casi de 21 años, Garry Kasparov, que creo que el match llegó a estar 5-0 en un ganador a 6 partidas. Le faltaba un punto a Karpov y el asistente, Botvinnik, creo que le pregunta a Kasparov: ¿vas a querer ganar una partida? ¿Vas a ir para ganarle una partida a Karpov? No, dijo Kasparov. Kasparov no quería ganarle una partida del honor para perder 6-1. Quería modificar las condiciones del match. Estoy arriesgando mucho, por eso me gana Karpov. Entonces empezó su triunfo en el segundo match buscando no perder, restableciendo el equilibrio. Y ahí se sucedieron como 30 tablas seguidas. Kasparov ganó 2 partidas y se suspendió el match. Es decir, para mí tu retiro de la segunda ronda fue un acto de madurez hasta buscar las mejores condiciones para jugar la tercera ronda, ¿no? Sí, yo estoy hablando de eso, que mis mejoras con respecto a mis rendimientos tienen que ver mucho desde el punto de vista del equilibrio, de la cuestión psicológica. No es lo mismo, o sea, si vos estás impaciente, no es lo mismo si vos tenés templanza, no es lo mismo si vos tenés que esperás tu momento para tu oportunidad. No es que vos jugás de acuerdo a lo que sentís siempre igual. Siempre la posición te va pidiendo, o el momento te va pidiendo una cosa distinta. Por eso decimos que el ajedrez moldea el carácter, ¿no? Claro, y la vida misma te va presentando todo el tiempo momentos de jugadas de ajedrez que tenés que resolver, y alguna vez lo tenés que resolver de una manera y otras veces totalmente de una manera contraria a lo que resolviste en esa primera instancia. Y eso es lo llamativo y por lo cual cada vez me gusta más el ajedrez, cuando yo ya lo estoy aplicando en mi propia vida, ¿no? Perfecto. Entonces, esto que yo te digo de buscar la recuperación con un rival un poco más flojo, creo que sí, como decís vos, es un acto de esperar la oportunidad, de recuperarte y esperar. Madurez. Sí. ¿Cómo fue tu regreso al tablero en la tercera ronda? ¿Te tocó jugar con negras? Me toca jugar con negras, con un rival que yo ya había enfrentado en el Mundial de Dresden. Yo había jugado con blancas, con ese rival, un sueco de 2100 puntos de elo, y yo obviamente dije, bueno, voy a ganar, a lograr mi primer victoria en el torneo con negras. Y esa partida fue, digamos, una apertura que yo tenía preparado, yo no lo había mostrado todavía, con negras, un gambito de dama, que tenía preparado, agresivo, sí. Y entonces en las complicaciones tácticas aparentemente sale mal, pero encuentra en una complicación. Y yo en esa complicación, una jugada que no había visto, que yo creía que la partida tenía decisiva y no era así, empiezo a jugar con precisión toda esa parte de la partida, y él tampoco juega mal, y se hace una lucha bastante intensa en esa partida, que llega a desemboca un final, donde tenía un peón de más doblado. Creo que él en el final de torres tenía más chances, torre y caballo por bando, y me permite a mí aliviar todo esto cambiando la torre. Y entonces llevamos un final de caballos. Él tendría que haber mantenido la torre. Él manteniendo la torre era más difícil. Tenía chances de pelear por el empate. Pero entonces ya ahora sin caballos pasé a torturarlo. Porque yo recordé algunas partidas de grandes jugadores. Al estilo Karpov. Al estilo Karpov. Por ejemplo, Karpov era uno de ellos. Ajá. Que yo notaba que en muchas ocasiones no iban frontalmente a mostrar el plan, sino que vos amagás por un lado, el rival no sabe si vos vas a ir para ese lado y vas para el otro. Si tenés un plan o si no tenés un plan. Yo tenía un plan, pero como no era fácil, porque cualquier cambio de material, un final de 4 contra 3, o era así, muy pocos peones en el tablero, todos los cambios reducirían la posibilidad de ganar. Entonces sí tenía un buen rey, pero entonces yo di una serie de vueltas con el caballo para que él crea que voy a ir por ahí, y esas vueltas lo terminaron como adormeciendo, como si vos jugaras una partida del fondo de la cancha en tenis y aburrís a tu rival con el largo peloteo. Claro, desorientando. No hay nada peor en una partida de ajedrez que desconocer los planes del rival. Claro, yo lo tenía, pero en vez de hacer, como el otro no tenía más que esperar,
tenía una posición desagradable, donde lo máximo que puede aspirar es el empate. Yo había decidido no ir frontalmente, sino que ir por un lado, ir por el otro. Sí, me acuerdo que moviste unas movidas, dijiste, de caballo, alejándose de la tensión. No, pero 10 jugadas después terminó mi caballo centralizado, mi rey en una buena posición y en las piezas desperdigados, como el efecto que yo quise lograr, influenciado por jugadores que no eran los primeros míos en valorización en mi época de juvenil. Yo valorizaba más a Morphy, a Alekhine, a Kasparov, claro, pero no a, por ejemplo, o a Fischer, pero no a Petrosian o a Karpov, o a otros jugadores. Sí. Esta partida ese es el resultado de tu evolución. No, también ver partidas de estos grandes jugadores, claro, y ver cómo plantean ese tipo de posiciones. Sí, porque en el ajedrez lograr concretar pequeñas ventajas es un secreto del éxito, ¿no? Bueno, eso fue una partida de una alta tenacidad. Entonces, haber ganado una partida donde no era mi estilo de aquellas épocas me ha llevado a tener una gran, alegría. Claro, la partida fue muy extensa, 74 jugadas, y yo pasé la partida y había en la última jugada, si vos avanzabas, si él avanzaba, si Rodolfo avanzaba el peón más cercano a coronar, que hubiera sido en un ping-pong, digamos, el blanco, el rival, quedaba ahogado. Si él no quiso abandonar y se tiró hasta el último lance. Sí, que en la última. Se tiró el mismo, si coronaba un peón en la casilla, en la fila 2, y lo llevaba a coronar, estaba ahogado el rey, ¿no? Y los suecos tienen farmas de frío, ¿no? Por su temperatura. Pero el tipo se ve que lo terminó desbordando esta situación más envolvente de juego, porque el tipo no quiso abandonar y es como que se tiró un lance, el último lance. Medio como que era absurdo, que yo obviamente no iba a incurrir en un error semejante de ahogarlo, pero el tipo se lo tiró y bueno, y después le coronaba 2 peones juntos. Ya era una cosa descontrolada. Bueno, habías logrado entonces un éxito que te cargó la confianza, la energía, y jugaste en la cuarta ronda con blancas. Jugué con blancas contra el finlandés, creo recordar, un apellido Tapani Viljava, que tenía más de 2100, me parece, este jugador. Y bueno, yo creo que la inactividad, el primer desafío es ganarle a los jugadores que le tenés que ganar. Entonces yo ya encontré en el medio del torneo, ya ganando un par de partidas contra jugadores de 2100, que yo estaba a la altura de las circunstancias, como que siendo un jugador de 2300 y pico, vos tenés que ganarle a los de 2100 sí o sí. Claro, para hacer una diferencia. Para, digamos, cuando te toquen los rivales más duros, bueno, también tratar de ganar o empatar. Pero a los de inferior la diferencia sumando sobre los partidos que tenés que ganar. Hay que ganar. Y entonces esta partida fue con una siciliana poco usual, que yo tenía preparado, que jugué algunas partidas en Campeonato Argentino por los 2010, una cosa así, y muchas partidas en la web. Y esta era la variante principal que me plantea él, con un dama A5, la vimos también en las jornadas anteriores. Él intentó un dragón, ¿no? Bueno, un fianchetto, y tenía el control sobre la casilla central, y había una diagonal donde yo jugué un B4. Me dijo Rudy en la conferencia que hicimos en el Jockey, que lo contó, yo no desconocía este episodio, que comentando se ve alguno del equipo argentino con Benjamin, que había jugado en el match decisivo Estados Unidos contra Argentina, contra Maía, el primer tablero, mencionando una partida mía que yo jugué con este hombre finlandés, que había que tratar la posición como la traté yo, con el B4. Es decir, que comentó exactamente la partida que vos habías jugado. Benjamin es un gran maestro muy reconocido, que fue el operador de la computadora Deep Blue en el match contra Kasparov. Son personajes importantes, ex campeón de Estados Unidos, son personas muy influyentes, y que hablen bien, se ha tomado la molestia de ver una partida mía. ¿Vos tenías conocimiento de esa posición, o B4 que entregas momentáneamente un peón, ¿no es cierto? Sí, tenía conocimiento. La había pasado por el Fritz, había mejorado aparentemente una partida de 2 jugadores de la elite mundial de los primeros 10, Karl Hakim
me parece con... Que no es poco. Sí, no la tengo acá, tendría que ver, era Karjakin uno de ellos, desafiante al título mundial. Y entonces yo tenía preparado este B4 que entrega un peón para lograr dinámica, luego se recupera, sí. Y bueno, y en la partida, bueno, él me jugó como si estuviera preparado en la posición, él me jugó muy enérgicamente y yo tuve que resolver problemas tácticos en este caso, y lo pude hacer, logré estar a la altura de las circunstancias porque después el Fritz, o bueno, los programas, Stofish, marcaban que las jugadas que yo había hecho eran las adecuadas. Sí, vos lograste, también las de él. Lograste revertir la impresión inicial de la iniciativa negra. Por ejemplo, el negro logró restringir en base a un C4 la diagonal de tu alfil, pero el negro en su confianza no hizo el enroque en su momento. Hizo un D5 muy agresivo, bien, yo respondí un alfil B2 también muy bien, muy justo, porque no podía acceder a la captura del peón que él me entregaba porque lograba una dinámica favorable, y ahí yo jugué alfil B2 entregando uno o dos peones inclusive para reabrir la diagonal del alfil y tratar de atacar al rey que estaba en el medio del tablero. Él también jugó bien, pero llegó un momento que se fue de mambo, o sea, había que tratar de enrocar y se jugó una partida que era de igualdad, una ligera ventaja blanca, pero él permanece con el rey en el medio y ahí ya fue... A veces conocer el límite es un secreto de eficacia en ajedrez, ¿no? Y ahí, digamos, su optimismo desmesurado... lo llevó a una pronta derrota. Una pronta derrota que perdió una pieza, justamente porque él estaba en el juego táctico de entrada, pero ya no era la posición para seguir combinando. Había pasado y había que poner primero, ser cauteloso, poner en seguridad al rey y después seguir las acciones. Así que él pagó ese caro precio y bueno, me dio mi segundo triunfo. Ganaste en 17 jugadas. 17, pasamos de 74 a 17. Sí, casi dando vuelta a los números. Claro, una de cal y una de arena, o sea, una partida larga, una partida corta. Y ya en este momento tenía 2,5 en 3. Y ya estabas plenamente en tu confianza, ¿no? Estaba, sí, muy optimista, pero también contento y no perdí digamos, el eje. Eso fue lo importante. O sea, cuando vos estás en una alegría demasiado desbordante hace que tu optimismo, digamos, pague ese costo excesivo. Tenés que ir partida a partida, paso a paso y ir midiendo las cuestiones. La quinta ronda, ¿cómo te encontró? ¿Con quién jugaste? La quinta ronda fue mi cuarta partida, creo que con el austríaco, con Denk. Bueno, vamos a contar el historial. El historial es que, como yo dije en Dresde, última fecha, yo ya había jugado mis partidas, estaba subiendo unos puntos de ranking, había jugado en el primer tablero, tenía más del 50%, creo que tenía más 2, estaba haciendo una muy buena performance. Ajá. Y entonces habíamos quedado con Rudy, capitán, que había alquilado un auto, que antes del torneo íbamos a Praga y en algún momento íbamos a Berlín, distante a 200 kilómetros, para lo cual le insistí que era muy importante porque, bueno, al hacer estos viajes largos, gente que no es adinerada como yo, o sea, que te esforzás por ir y después, bueno, ¿cómo no vas a ir al muro de Berlín? Para mí era un episodio histórico, una cosa que uno tiene que estar en ese lugar. Quedó claro que el adinerado no sos vos. No. Rudy es empresario, bueno, es una persona que yo convencí, mirá, es importante para mí este lugar y habíamos quedado de esa manera, que yo accedía a ir a ese torneo. En este caso, el último torneo pagué todos los gastos. En aquel yo pagaba la mitad, porque Rudy había sido como auspiciante en parte del equipo de Dresden. Bueno, también por la satisfacción de representar a Argentina, porque fueron representando a Argentina en el Mundial 50, claro, y también en un lugar turístico que da gusto conocer, ¿no es cierto? De Roda, sí, pero digamos, es como que Rudy encendió mi llama. Yo soy no soy de abusar para nada de las personas que son generosas, como Rudy, ya lo hizo en esa oportunidad y yo entonces, en este caso, teniendo la posibilidad de pagarlo con mi esfuerzo, dije, bueno, es el momento, estoy muy contento de haberlo hecho porque yo me dedico exclusivamente al ajedrez, no como los otros que, bueno, en este caso, en el último equipo, independientes. Bueno, Gustavo Maía tiene la familia Campos, aparte de es economista, Rudy tiene su empresa petroquímica,
Carlos Grusca es actuario, da clases en la universidad, y luego Guillermo Llanos, que fue auspiciado en este caso por algunos Rudy, integrantes del equipo, sí. Por Rudy, es profe de ajedrez. Bueno, yo también lo soy, trabajo muchísimo, digamos, en muchos lugares. Mis jornadas a veces terminan a las 11 de la noche y bueno, he podido pagarme los gastos de este último viaje. Bueno. Muy digamos, económicos para lo que se trataba de los las lugares. Condiciones que se ofrecían, sí, un hotel 5 estrellas. Sí, pero muy precios acomodados, como que estaba subsidiado por la Federación Internacional. Exacto. Y realmente, bueno, volviendo a la situación, después de volver de Berlín, el integrante del equipo que estaba allí, que no fue a Berlín, se sintió mal porque tenía una enfermedad preestablecida y bueno, me dijo que no iba a jugar a la ronda siguiente. Entonces yo no tenía pensado jugar ese día, ya me había ido del torneo mentalmente, y bueno, tuve que ponerme a jugar. Y yo recuerdo esa partida. Eso fue en el torneo anterior. Sí, y ahora volvés a enfrentarlo en la quinta ronda. Sí, pero yo te quiero contar lo que me pasó. A ver. O sea, me toca con negras, el tipo jugaba durito, me jugó peón rey, que no lo suele hacer. Yo jugué una especie de escandinava, porque pensé que lo iba a sacar más de los esquemas o juego posicional, y lo empecé a atacar con dureza, y el tipo jugaba a defenderse, y cuando yo lo atacaba con energía, el tipo encontraba las defensas. Y el tipo era como híbrido, pero cuando tenía que defender encontraba, ¿entendés? No terminaba de rematar. No terminaba de caerse. No terminaba de caerse, y el tipo, digamos, en mi apuro de tiempo, termina cayendo parado, con una ventaja en el flanco dama, que se terminó ganando un peón, y la tenía ganada de vuelta la partida. Pero entonces... Vos. Él queda ganado. Queda ganado con una ventaja en el flanco dama. Pero en el momento que yo empiezo yo cuando estoy perdido, hago difícil. Sí, sí. Hago difícil la derrota, ¿no? Como dijo Enrique. Muy difícil ganarle una partida, y no hablo de un jugador como yo que tiene otro nivel, pero Rodolfo, ante jugadores maestros internacionales, o inclusive grandes maestros, es muy difícil aún así que él pierda una partida. Claro, pongo mucha tenacidad en el momento, y entonces el tipo empezaba a aflojar. Yo sentía, está aflojando, le voy a empatar, ¿viste? Sí. Y en el momento que tenía que encontrar la jugada única, el tipo la volvía a encontrar y me terminó ganando. Y yo me acuerdo que terminé destruido esa partida porque, digamos, lo tuve sentía tener una mejor posición y no pude rematar, y después cuando estaba a punto de empatar, es como que me daba la golosina para acercarme y después me daba para que tenga. Entonces, y ahora se dio que lo volviste a enfrentar de negras. Lo vuelvo a enfrentar de negras, y yo, digamos, iba con ganas de derrotarlo al tipo, y planteé una apertura de vuelta súper sólida, muy conservador, y la posición era pareja. Yo había equilibrado con negras, pero digamos no era una posición que yo, digamos, podía tirar manteca para el techo. Era una posición difícil de jugar. Sí, muy equilibrada, ¿no? Y me ofrece el empate. A mí me quedó una duda en la teoría de esa línea, terminó siendo un peón dama. Un gambito de dama, un gambito del de dama. cambio. Que vos en algún momento sacás el alfil fuera de la cadena de peones, jugás un alfil F5. Sí. Y digamos, un esquema, me parece, o una opción para alfil F5, alfil G4, eliminando el caballo de F3. Que salta de 5 luego. Que luego salta de 5. Es una opción esa, ¿no? Era una opción. Era una opción para tener en cuenta. Y entonces la partida me ofrece tablas, y yo rápidamente pensé, bueno, tengo 2,5 en 3, paso a tener 3 en 4, el equipo, las partidas recién empiezan del match, quedan con 2 blancas mis compañeros contra una negras, y una negra en 3 partidas. Me parecía que todo estaba dado, y que si yo hubiera tenido, decir, bueno, no, y le trato de ganar una posición que es dura, más en su estilo, y ya empezaba a arriesgar, y digo, el torneo es largo, vengo de jugar alguna partida prolongada, vamos a la siguiente que llevaré blancas. Correcto, una nueva muestra de equilibrio, ¿no? Sí. Así fue la historia. Y venías invicto. Sí, 3 en 4, y me toca la quinta con el canadiense, creo voy con el canadiense Maestro Fide 2250, algo así. No. Después de Denk me tocó
A ver, sí, es la sexta ronda. Es La sexta ronda, la que vos me decís que es Pirc. Sí, la Pirc es una moderna con el canadiense que tenía un elo alto, jugaba francesa, curiosamente, y jugaba este esquema de la moderna. Y sale de la teoría rápidamente la partida. Es decir, vos viste como actualmente, claro, en este nivel mundial, el jugador pretende sorprender, ¿no? Claro, el tipo tenía más francesas en la base, pero me termina planteando una moderna, que tenía menos. Y bueno, hace un movimiento fuera de la posición, para mí, un E5 que no iba, que permite un cambio de damas. Quizás él quería, justamente, viendo mi historial de juego muy agresivo, cambiarme las damas. Sí. Pero a veces cambiar la dama en cualquier situación, perdiendo el enroque, quedando con muy mal desarrollo, es lo que le ocurrió al tipo, y te digo que la partida fue muy mal jugada de parte de él. Claro, yo creo que pudo haber influido el temor de dejarte un juego de combinación en base a tus antecedentes, tus partidas, que se habrá impresionado con algunas pinturas o partidas ganadas tácticamente y quiso jugarte una partida seca, sí. Pero en esta línea que él jugó, no tener enroque y vos sí. Creo que una torre de menos en A8 que no participaba de la acción, quedaba con las piezas mal coordinadas. Bueno, a veces tenemos la suerte de enfrentar a un buen rival no en su mejor día. Exacto, este mismo rival, después viendo el historial, le había ganado a un gran maestro inglés, Ems, creo que es el apellido, 2004 y pico. O sea que el tipo se ve que jugaba bien, pero estaba desconocido durante esta partida. Creo que junto al que perdió en 17, bueno, ese jugó más creativo. Esta partida, yo te digo que era de los celos más altos que me tocó, 2250, y jugó mal. Después me tocó los dos grandes maestros. Claro, a lo mejor cambió su línea de juego y se quedó a mitad de camino, ¿no? Sí. Y entonces ahí ya pasa a tener 4/5, creo. Correcto, muy bien, ya venías con mucha confianza. ¿Cómo fue la octava partida, Rodolfo? No, la séptima. Ahora viene la séptima partida. Séptima ronda, sexta mía, sí. Juego contra el gran maestro alemán, de un apellido Tisbierek. Sí, Tisbierek, algo así, que sí. Es el editor de la más famosa revista alemana. Después me enteré por dichos de Koch, que es un jugador amigo del coautor de mi libro, Daniel Brunstein, que a veces estudian juntos, que es, digamos, el editor de la principal revista alemana. Un gran maestro, 2.400 y pico, 100 puntos más ranking que yo, plantea una especie de apertura italiana. ¿Vos esperabas una italiana? No, para nada. O sea, miraba que el tipo hacía peón rey, tenía alguna... Ruy López, alguna... Pero no... tenía, ¿sabes qué? Vienesa. La misma vienesa que jugamos nosotros, sí. Con alfil C4. Tenía varias vienesas. No quiso jugarte una vienesa. Claro, se ve que no. Y jugó un esquema muy fuera de lo más habitual. Que hay algunas partidas en la Elite para buscar sorprender con cosas nuevas. Quedaba, bueno, la posición equilibrada. Y en un momento determinado, quizás yo por intento de que se le parezca al F5 de la Ruy López, que algunas veces juego, hago un plan para asociar a esa posición, que no fue el más preciso, y él hace una maniobra que me sorprende, con alfil G5, tocando la dama, alfil H4 y pone el alfil en G3. Ese alfil sirvió para una situación defensiva de su flanco rey, de su punto F2, y actuó en el centro con un plan basado en C3, y previo a hacer D4 me hace un torre C1, una jugada carpoviana para meter D4 con más profundidad, porque si yo le tomaba D6 y la torre actuaba de la columna C sobre mi peón retrasado. Tu peón retrasado en C7, claro, y te iba a expulsar el caballo, ¿no? Y me empieza a hacer sufrir. El tipo... Es un plan de mínima. De mínima ventaja, pero y el tipo tenía un plan y yo me veía incómodo en la posición. Entonces decidí, después de pensar un poco, que había que largar el centro y enturbiar un poco. Hago eso y él gana espacio en el flanco dama y me deja... Logra su propósito, se dobla, ¿no es cierto? Me deja previamente un caballo en A7, ¿no? Un A7 que yo tenía opciones de llevarlo a 5. Maía me ha hablado de una entrega de calidad después que le mostré a perder torre por caballo para torre por F3 a D4.
creo que yo termino jugando, es que es para discutir. Vos sentís que jugaste un plan correcto, ¿no? Yo, digamos, esperé mi oportunidad. Dije, en otro momento hubiera quemado las naves y yo dije, bueno, estoy... Vos venías invicto hasta el sin momento. Sin nada de menos. Llegaste a tu sexta partida, ¿no? Invicto. Esta partida, y digo, tengo el caballo mal ubicado, pero voy a tratar de reagruparlo en el momento oportuno. Y él empieza a presionarme, pero yo lograba siempre algún contrajuego, siempre con el caballo mal, y él trata de estabilizar la posición, y creo que en ese momento él coloca a la dama fuera de juego. Y yo ya... Sí, vos avanzaste un peón H, ¿no? Sí. Hiciste un H5. Y él, para bloquear ese peón, coloca a la dama fuera de juego. Y yo antes había tratado de llevar al rey para defender la base de C7 y después tratar de iniciaste el plan jugando un rey G8, pero después viste otra continuación. Después ahí pasó un momento crítico del torneo que terminó llevándome a perder esa partida, que es la siguiente conclusión. A veces en la vida o en el ajedrez vos tenés que actuar con rapidez para aprovechar tu oportunidad, ¿no? Y yo es lo que intenté hacer, pero en ese momento era mejor consolidar, llevando el rey al flanco dama. Una posición cerrada, Rodolfo podía llevar desde G8 el rey a D8 para defender C7. Y después él, en ese interín, iba a tratar de reagrupar la dama, que la tenía mal ubicada, y me hubiera permitido traer el caballo. Y entonces la partida ya en ese nuevo escenario, donde ya las piezas pensaban estar bien y se agudizaba la lucha. Y vos consolidabas tu debilidad, ¿no? Y se agudizaba la lucha, yo creo que ahí hubiera sido un cambio de escenario donde este gran maestro que juega muy seguro lo hubiera querido ver en ese cambio de escenario. Te quedaste con ganas de jugar ese plan. Y entonces yo estaba un poco apurado de tiempo, actué por el impulso. El impulso del aquí y ahora, y él logró consolidar su posición y terminó jugando un final de damas con un peón de más que no hubo posibilidad de perpetuo. Ahí terminó la... Sí, una partida de mucha lucha, más de 68 jugadas, 68 jugadas exactamente. Bueno, ahí demostraste que para ganarte una partida, un gran maestro tiene que jugar con mucha exactitud, ¿no? Después vino la octava, que jugué contra la jugadora alemana, donde también mis compañeros dijeron, che, dejá el lugar, así, rotamos, y digo, no voy a jugar la última, prefiero terminar aquí en mi actuación en esta ronda, y bueno, vengo de la rota, quiero volver a tratar de lograr una victoria, y ahí, en una partida difícil, en el momento... Otra siciliana, ¿no? Otra siciliana me repitió lo que me jugó el finlandés. Yo digo, bueno, habrá preparado la posición. Quizás yo debía haber jugado igual. Bueno, entré en la siciliana abierta, en una línea poco usual del dragón acelerado, y la partida fue difícil, fue de maniobra, Jugaba con iniciativa ella, ¿no? Sí, después en realidad tenía una posición un poco... a la expectativa de lo que yo hiciera, era como que era igualado y daba para unas tablas seguramente, si era un rival de la misma fuerza Elo, pues yo traté de ver si le podía ganar, y entonces en un momento determinado, cuando ella tiene 1 minuto y medio y yo tengo 10, hace un movimiento de dama, para mí... Un dama C5, ¿no? Dama B4, que se aleja, y entonces yo digo, bueno, se alejó del escenario de la defensa. De la defensa, y meto al toque dama F4. Dama F4, yo tenía 10 minutos, ella 1 minuto y medio, y veo ni bien juego que es un error. Y ahí enorme. Ella tenía un contragolpe con caballo por E5, ¿no? Tenía un caballo por E5. Que defiende F7. Claro, ¿y qué hago? Yo digo, ¿qué hago en ese momento? Entonces, ¿qué momento para un ajedrecista? ¿Qué actitud tomar? Mover y ver una réplica que no habías visto muy fuerte, antes de mover. Muy fuerte, que te hubiera costado posiblemente la partida. Entonces yo tomé la decisión de mantener la frialdad, cara de póker, y se me ocurrió ofrecerle el empate, pero si yo le ofrecía el empate... Iba a desconfiar, ¿no? Claro, que yo Estabas atacando. Estaba tratando de atacar todo el tiempo y no conformarme con una posición ahí quieta que... Cuando yo hubiera querido ofrecerle el empate se lo ofrecía, y justo ahí, cuando hago un movimiento agresivo... Aparentemente ganador. Es el momento que lleva a desconfiar. Sí. Entonces es como que miré el reloj, como que ella le queda poco tiempo, y respondió con una jugada defensiva. Dama F7. Bueno, a partir de ahí, como ya diciendo, es como que vuelvo de la muerte, empecé a jugar con iniciativa, ya con más, logré tener más espacio para atacar.
y entonces a partir de ahí ya nos generó una debilidad, y luego, bueno, Benjamín Mela en su página oficial, que es el comentarista de la federación, dice que yo hice una posición... Buscaste una ruptura, ¿no? Por la columna H. Que así juegan los maestros, dijo, y digamos, justamente logró una iniciativa constante contra Surray. Pero previamente a eso, no era justamente para imitar, había cometido un serio error. Te tocó sufrir y bueno... Y llegamos a la última ronda, finalmente. Sí. Yo había salido del equipo... Y entonces nos enteramos que jugamos con el campeón mundial prácticamente Estados Unidos. Bueno, lindo broche, ¿no? Para un mundial jugar con el candidato al título, ¿no? Y me pidió en la mesa 1. Que había que formar el mejor equipo, y yo estuve de acuerdo en jugar. Yo me sentía bien, con un colchón de puntos bueno a mi favor. Jugaba con negras con el ranking más alto del torneo. Un ex soviético, eran 4 ex soviéticos y uno Benjamin, que era Igor oriundo. Novikov. Igor Novikov actualmente tiene 2.563, así que este hombre ha tenido más de 2.600. Muy fuerte, y entonces yo iba con negras, había visto la base de datos, las partidas que él jugaba, había decidido cambiar en mi gambito de dama a la Cambridge, que yo a veces la juego, la mostrado a mis alumnos, tenía novedades. Y él justamente en una de las líneas no le habían hecho la jugada principal de la teoría, que yo considero principal, que yo sí tenía preparado. Entonces entré por ese terreno, y cuando yo le hago ese movimiento E5, él se queda como 20 minutos mirando esa posición. Y cada jugada que pasó después eran 10 o 15 minutos más, mientras yo no había consumido tiempo. Estaba jugando en el camino teórico. Ahora me pasó en ese movimiento, creo 13 o 14, que damos tablas, que yo hago el movimiento y le ofrezco el empate, porque él ya le quedaban 40 minutos de la hora y media inicial que empezó la partida contra una hora y media mía, que yo digo, bueno, ya miró que jugaba la teoría, pero ahora es una partida complicada, y si me rechaza, viste, ya tengo más tiempo. Ya estás en buenas condiciones. A ver qué quiere hacer. Sí. Y él se queda pensando otros 20 minutos, con lo que quedan 20 minutos en el reloj. Yo creo que estaba mirando qué pasaba con las otras partidas. Ahí Grushka, cuando tablero, entrega un peón desmedidamente, y Yarmolinsky le gana después. Y bueno, las partidas de Benjamin con Maía estaba con ligera ventaja Benjamin, y bueno, y la otra fue tablas. Llanos contra Elves. Bueno, fue tablas. Vos acá en la última ronda jugaste en el segundo tablero. Y Llanos en el tercero y Grushka en el cuarto. Y bueno, así fue. Entonces, sí, pero como saldo también en esta novena partida, con el ranking, el gran maestro de más ranking del torneo, equilibraste con mucha facilidad. Claro, tenía una buena preparación teórica, y él dudó, y bueno, y ahí, bueno, hay que ver en qué estado se encuentra cada jugador, es lo que hablamos hoy cuando veníamos. Son grandes jugadores, pero quizás estaba inactivo en los últimos años, y entonces, bueno... Sí, una cosa es ver teoría, otra cosa es jugar un blitz por internet, y otra cosa sentarse a jugar un campeonato mundial. Estaba inactivo yo, pero también inactivo él. Y bueno, y quizás, no sé, no le gustó la posición. Yo creo que la posición final era digna de estudio. Yo recién ahora la tengo más afilado. Sabía que la teoría llegaba ahí, pero no la había profundizado en la posición. Tenía algunas dificultades para terminar mi desarrollo. Tu alfil de blanca, por ejemplo. Estaban conectados los caballos, tenía que sacar el alfil, entonces tenía que hacer toda una maniobra para... Entonces él, bueno, me facilitó hacer tablas. Se ve que el tema de dudar y con el escaso tiempo influyó, pero no era una partida que vos me decís, hice tablas con el super gran maestro porque salí con clara ventaja de la apertura. No, yo te diría que era una posición igualada, pero que yo tenía que encontrar un plan rebuscado. No era nada fácil para el negro, y era más fácil de jugar de blanca, pero bueno, me creyó el tipo y fue tablas. Bueno, venías con un buen torneo también, todo influye. El jugador, en este caso el gran maestro, analiza los resultados que venís obteniendo en el torneo. Sí. Y bueno, y Estados Unidos se tenía que terminar de ser campeón mundial, y bueno, así fue la situación. Bueno, un gusto. Entonces, cerramos. La amplitud con que hemos comentado, has comentado a tu gente, a los seguidores que tenés, las características, el más allá de este campeonato mundial que tuviste el placer de jugar.
Así es, Enrique, muchas gracias por haber venido. Un gusto, ¿eh? Hasta la próxima, entonces. Gracias.